prestemos atención porque este es un tema serio, difícil. Todos tenemos algo que ver en esto. Tenemos familiares, parientes, amigos, vecinos, cercanos que tienen estos problemas y que de alguna manera nos tiene que servir para ilustrarnos y tener capacidades para bajar por lo menos las consecuencias de estos males. Gracias. Gracias. Le vamos a pedir ahora a la doctora Gabriela Senatore que comience con su tema. La verdad que agradezco muchísimo la invitación y es muy interesante que se abran espacios donde ustedes puedan informarse y espero que yo pueda transmitirles esto que me parece que es la mejor decisión que uno puede tomar para su vida futura, que es básicamente dejar de fumar. Fíjense, quiero empezar a contarles que vamos a interpretar al tabaquismo siempre como una enfermedad adictiva crónica que tiene características de recaída, pero que básicamente está como centrada en tres patas. Una pata química, una pata psicológica y una pata social, que vamos a ir desenmarañando. Yo no les voy a hablar de los daños que provoca el tabaco, porque ustedes seguramente ya los conocen. La mayoría de ustedes saben que el tabaco genera daños en cualquier sitio del organismo que nosotros querramos pensar. Sin embargo, no nos alcanza para dejar de fumar. Sabemos que es la principal causa de muerte, pero quiero que se queden con la palabra prevenible, que es lo más interesante la definición. Yo, cuando dejo de fumar, vivo más y vivo mejor. Fíjense que la verdad que desde la segunda mitad de este siglo las adicciones han tomado una magnitud muy importante y se transforman en un gran problema de la salud pública. Pero ¿por qué es el tabaquismo la más importante? Y en realidad porque es la que está vinculada con una sustancia poderosamente adictiva como es la nicotina y porque está socialmente aceptada. Hablamos y vamos a volver a repetir varias veces cómo son estas tres cosas los que nos inician y que sostienen nuestro hábito. Si ustedes empiezan a pensar por qué comenzaron a fumar, en general tiene que ver con esta historia de que uno cuando era chico era más piola, más grande, ¿no? Era más interesante, tenía mujeres más lindas al lado, su hombres más maravillosos y estaba como incorporado en nuestra historia. Uno se iniciaba a través de lo social. Queda atrapado por la dependencia que genera la nicotina y finalmente uno no puede salir de esta historia por la adicción a la nicotina y por el vínculo de esta dependencia psicológica que nos genera una muleta para bancarnos o para mantenernos en la vida. Vamos a hablar un poquito de lo social. ¿Cómo fue que esto se transformó en una epidemia? Si ustedes se acuerdan, al principio el consumo de tabaco era artesanal, era caro, era raro. Nadie consumía tabaco en forma mayoritaria, era algo caro y muy artesanal. Sin embargo, para el año 1880, un señor llamado Bonsack patentó una máquina que después fue comprado por otro señor que se llamó Duke, y esto hizo que esta producción artesanal se transformara en una producción masiva. Cuando se masificó la producción, se disminuyeron los costos. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a invertir en esto, se formó una compañía tabacalera y acá empezó la historia. Sin embargo, nosotros empezamos a fumar mucho antes de que prendemos un cigarrillo en la boca. Esto tiene que ver con algo que aparece como lo que llamamos una predisposición cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Miren, los canadienses tomaron a un grupo de 1000 niños y le preguntaron si conocían algún animal que fumara. Y la mayoría de ellos le contestó que sí. ¿Qué animal fuma? Bueno, ellos contestaron que fumaba el camello, porque si ustedes se acuerdan, y vamos a ver cómo la publicidad, que se hace muy amiga, ¿no?, de los jóvenes, nos empieza a contar algunas cosas que son todas tramposas. Fíjense cómo primero la publicidad no nos habla del producto directamente, nos vende valores, ¿no? Nos vende imágenes de amistad, de socialización, de belleza, de juventud. Nos vincula con los deportes, ¿no? Con hábitos tan saludables con el deporte y, sin embargo, esponsoreados por el tabaco. Nos habla de la identidad del fumador. Para los que somos más viejos, más de 40, ¿se acuerdan de esta serie? ¿Se acuerdan, no? Los Vengadores. Y este famoso detective se presenta con un paquete de cigarrillos. Es su presentación de auténtico inglés, lo hace con el paquete de cigarrillos. Fíjense cómo incitar a los jóvenes marcándole que el fumar es parte de un comportamiento adulto y que además es la decisión,
cuando en realidad nosotros no decidimos, nos controla la adicción. Siempre la publicidad estuvo directamente y estratégicamente dirigida a los jóvenes, con marquillas sumamente preciosas y maravillosas y divinas que llamaran nuestra atención. ¿Qué cosa más interesante para decirle a los chicos que no lo tienen que hacer solo para adultos, ¿no? ¿Qué adolescente no quiere hacer lo que está prohibido? Y la publicidad es indirecta cuando está prohibido e invita a los adolescentes a que empiecen a fumar. Estos son cassettes, ¿no? Todos los que somos otra vez mayores de 40 sabemos que los cassettes existen. ¿Qué quiere decir? Que la publicidad se vale de imágenes concretas y directas y de imágenes subliminales que empiezan a hacernos enganchar o razonar el cigarrillo con algunas imágenes. En este caso, los chiquitos que decían que el tabaco, que el camello fumaba, tenía que ver con que Camel tiene mucha publicidad indirecta y subliminal. A tal punto que el 59% de los jóvenes muy chicos ya empiezan a probar el cigarrillo. Fíjense cuánta publicidad hay en forma indirecta. Vieron que ahora se está reglamentando, vamos a tratar de que se reglamente una ley nacional donde se prohíbe fumar. Sin embargo, ¿ustedes ven novelas? ¿Ven Los Graduados? ¿Alguien ve Graduados? Veían el año pasado la de los abogados donde trabajaba Echarri. ¿Vieron cómo el cigarrillo estaba permanentemente en las emociones, en las discusiones, en los vínculos? Y esto no es nuevo, y el cine nos ha mostrado siempre desde hace mucho tiempo, imágenes donde el cigarrillo apareció siempre en forma indirecta. Mujeres hermosas, hombres jóvenes. Fíjense esto, acá se habla, si ven, la publicidad tiene que ver con el placer de los sentidos, cómo nosotros a partir de los sentidos manejamos el placer. Habla de una ducha, del chocolate, del relax, de escuchar música y también habla de fumarse un cigarrillo, aunque aclara, no es bueno fumar cigarrillos, pero no podemos comparar el placer de fumar un cigarrillo, ¿no? Como si el verdadero placer estuviera vinculado con algo que nos ata, que nos limita y que encima nos lastima, ocultándonos los daños. Y después está la sociedad nuestra, nosotros mismos, desde los consumidores, que se enojan porque hay medidas para limitar el consumo, valiéndose del argumento de que se trata de una elección y de una libertad, y los mismos, el resto de la población, que todavía no está tan incorporado con los daños que genera el cigarrillo, no solamente porque lo fume, sino porque el que tenga al lado lo fume y se generen daños pasivos por el tabaco. Hay muchas características de nuestra sociedad que también nos impulsan a las adicciones. Vieron que ahora hay una búsqueda permanente del placer, entonces buscamos soluciones rápidas. Ya, el tabaco llega en 8 segundos al cerebro. No hay droga más rápida que genere una recompensa de placer. Y otras características como el individualismo. ¿Qué quiere decir esto? Esta sociedad que permanentemente nos dice que tenemos que ser jóvenes, divinos, flacos, espectaculares, que tenemos que conectarnos permanentemente con el placer y hace que muchas veces, cuando no lo podamos manejar, busquemos muletas. Entre ellas, las muletas son las adicciones y entre las adicciones, la socialmente aceptada es el tabaquismo. ¿Pero por qué fuman los que fuman en realidad? ¿Por qué fuman? Se iniciaron por lo social, pero fuman porque se hicieron dependientes a la nicotina. Ustedes saben que la nicotina es una sustancia muy tramposa. El tabaco tiene 4.500 sustancias tóxicas, pero la nicotina es la que hace que una vez que prueban nicotina la vuelvan a buscar. ¿Y esto por qué? Porque es absolutamente rápida, llega en 8 segundos al cerebro. Miren, quiero contarles qué pasa en el cerebro cuando ustedes fuman. Ese es un esquema muy sencillo de lo que ocurre cuando ustedes pitan un cigarrillo. Yo les dije recién que el cigarrillo tiene 4.500 sustancias tóxicas. La nicotina es la que es principalmente adictiva. ¿Por qué? Porque la adicción de una droga o el poder adictivo tiene que ver con la velocidad que esa droga llega al cerebro. Cuando ustedes pitan y yo chasqueo los dedos, en 8 segundos la nicotina llega al cerebro. ¿Por qué? Porque lo hace a partir de los pulmones. Los pulmones son un sistema de delivery ultra rápido. Son una superficie tan grande que permiten que la sustancia rápidamente llegue al cerebro. Cuando llega al cerebro, entra por lo que se llama un receptor nicotínico. Otra trampa.
vieron que pareciera que hasta la frase receptor nicotínico parece que es un receptor para recibir a la nicotina, y en realidad no es un receptor para la nicotina, es un receptor para otra sustancia que está por ahí, que se llama acetilcolina, que es muy parecida a la nicotina. Entonces, como llega más rápido y es parecido, el receptor queda como engañado y le permite la entrada. Es como si yo dijera, bueno, para que vengan a escuchar mi clase de tabaquismo, todos los que vienen al salón tienen que tener un clavel rojo. Ya vimos que acá hay fumadores y no fumadores. Si ustedes quisieran ingresar con no fumadores y la premisa fuera que sean todos fumadores, se pondrían el clavel rojo. Yo sería en algún punto engañada. El receptor le pasa lo mismo. Pero la nicotina, que es tramposa, sabe que en algún momento va a llegar la sustancia que le corresponde y le va a quitar el lugar. Entonces, ¿qué hace? Estimula a ese receptor para que solamente con 3 semanas de consumo se triplique o quintuplique. ¿Qué quiere decir? Que el que fuma y ha fumado por más de 3 semanas tiene un cambio estructural en el cerebro. Tiene más cantidad de receptores. ¿Y para qué? Para que haya lugar para todas las sustancias que necesiten entrar. Entonces, la nicotina se asegura desde ese lugar que va a poder seguir entrando, aunque después tenga la otra sustancia que ocupa su lugar. ¿Qué hace cuando se mete en el cerebro? Se mete en una sustancia que provoca placer. Nosotros, cuando sentimos placer, liberamos una sustancia que se llama dopamina. No importan los nombres. El punto es que cuando nosotros nos abrazamos, comemos una comida rica, tenemos sexo, estamos con amigos, estamos contentos, liberamos dopamina. Yo libero dopamina y todos acá los que no fumamos también liberamos dopamina. Y no necesitamos fumar para sentir placer. Pero como la nicotina es tramposa, ¿qué le promete al cerebro del fumador? Que cada vez que pite le va a dar una recompensa de dopamina. Le va a dar 10 veces más de dopamina que lo que habitualmente tiene. Entonces, ¿quién no quiere una recompensa así? Que en 8 segundos permite una explosión de placer en el cerebro. Es esto. ¿Les pasó alguna vez? Fuman y sienten como que todo se soluciona. ¿Dónde está la trampa? Que cuando yo intento no fumar, porque el médico me lo dijo, porque estoy cansado, o porque quiero retrasar mi primer cigarrillo del día, porque resulta que fumé un montón, el cerebro que se despierta conmigo me empieza a pedir dopamina. ¿Pero cuál? ¿La que tiene? No, la que viene de más, la que viene de recompensa. Y si yo no se lo doy, fíjense todo lo que pasa. No solamente el cerebro se enoja porque no tiene la recompensa, sino que se desequilibra otro circuito que está vinculado con la adrenalina. ¿La escucharon nombrar la adrenalina? Es una sustancia que nosotros liberamos frente a una situación de estrés. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos, nos para los pelos, nos pone en posición de lucha. Pero nosotros acá no tenemos que pelearnos con nadie, simplemente decidimos no fumar. Sin embargo, nuestro organismo sufre un desequilibrio tal que si no le damos otra vez esa pitada y esa recompensa, empezamos a sufrir abstinencia. ¿Y cómo sabemos que tenemos abstinencia? Porque nos ponemos irritados, nos enojamos, comemos de más, estamos esperando que llegue el momento de que se termine la charla o que se termine el cine o que se termine la reunión para ir a fumar un pucho, a tal punto que si no lo hacemos, el que está al lado, que sabe que dejé de fumar, me dice, anda a fumarte un pucho porque no te aguanto, les ha pasado alguna vez. O uno mismo va en búsqueda de esa recompensa que encima es tan tramposa que en 8 segundos me soluciona el problema, entonces yo vuelvo a creer que la pitada es lo que yo necesito para funcionar, para estudiar, para relajarme, para aportar, para sentirme bien, para decirle a mi jefe lo que le tengo ganas de decir y no me animo. Empieza la nicotina a formar parte de esta normalización de mi conducta. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿por qué decimos que dejar de fumar no es solamente voluntad? Porque acá hay un cambio químico que si no lo tratamos se nos complica. Pero fíjense, cada vez que pitamos y se genera en el cerebro esta recompensa, esta sustancia vinculada con el placer, cada uno de nosotros estamos ejerciendo algún acto de vida. O estamos levantándonos, estamos tomando un café, estamos trabajando, estamos creando, estamos en la compu, estamos reunidos con amigos, estamos peleando con la pareja, estamos peleando con el vecino, estamos viviendo. Entonces empieza a asociarse
pitada cafecito, pitada relax, pitada recreo, pitada compu, pitada sexo, y empezamos a creer que no vamos a poder funcionar si no tenemos esa pitada. Y eso es lo que nos angustia cuando alguien nos propone dejar de fumar. Y acá se brinca la otra patita. ¿Se acuerdan que hablamos de lo social, hablamos de lo químico, y acá viene la otra pata que falta, que es lo psicológico? Yo soy médica clínica y cuando empecé a estudiar esto decía, bueno, es una enfermedad, tiene un tratamiento, ¿cuánto psicológico puede haber? Por suerte me equivoqué mucho y aprendí durante mucho tiempo cómo uno genera un vínculo con este cigarrillo. Ustedes, los que fuman, tendrán que descubrir cuál. Cada uno el cigarrillo le sirve para algo. Por eso para muchos, cuando uno le pregunta por qué fuma, fumo para acompañarme, fumo porque me da consuelo, fumo para no engordar, fumo para sentir placer, cuando en realidad el verdadero placer está en el encuentro, en el abrazo, en la compañía, y no en esta muleta tóxica que me mata y me enferma y me oculta los daños. Pero yo lo incorporo, le doy ese valor, y como se lo doy, creo que si no lo tengo no voy a poder sentir ni funcionar. Entonces, como yo sé que el cigarrillo hace daño y muchas veces no quiero fumar, aunque no se lo cuente a nadie y se lo cuente a mi almohada, muchas veces he querido dejar de fumar y no he podido, empiezo, como hay una disociación entre lo que quiero hacer y lo que realmente hago, empiezo a formarme argumentos que me permitan ser un poco coherente con lo que hago. Porque resulta que el cigarrillo es dañino, no quiero fumar, pero yo fumo. Entonces, ¿dónde me ubico yo? Y empiezan a aparecer estas historias que son mitos, creencias o resistencias o ideologías, como decir, bueno, la verdad que me gusta fumar, me da placer, si dejo de fumar engordo, yo dejo cuando quiero, yo lo controlo, ¿no? Yo no sé por qué fumar es una elección de vida, yo no sé por qué me quieren prohibir si yo lo manejo y es mi decisión. Lamentablemente no es una decisión, porque cuando uno está adicto no está libre, y cuando uno no necesita una sustancia para funcionar, está esclavo de esta sustancia y no decide. Entonces, estas historias que uno se argumenta para seguir fumando no muestran nada más que estos perfiles que tienen que ver con la adicción, que tienen que ver con la ironía, con la negación, con la ambivalencia y con esta historia de los consumos con creer que puedo controlar el consumo. Fíjense cómo lamentablemente la conducta de fumar es mucho más compleja que prender un cigarrillo únicamente. ¿Por qué pasa? Los lugares, las emociones, las situaciones refuerzan el consumo muchas veces en mi vida. Entonces, para dejar de fumar es importante entender esto y empezar a hacer un proceso para soltar esta adicción. Entonces, ¿por qué estamos pensando en dejar de fumar y por qué yo quiero convencerlos que lo mejor que pueden hacer para su salud actual y futura es que ustedes dejen de fumar? Porque es una enfermedad, el tabaquismo, porque es una enfermedad que se asocia y que provoca otras enfermedades, porque aunque no fumen, si están expuestos al humo del tabaco del otro también se enferman, porque el tratamiento es costo efectivo y la verdad que acercarse a pedir ayuda al médico para dejar de fumar es lo que hay que hacer. Uno está acostumbrado a ir al médico cuando tiene hipertensión, cuando tiene diabetes, cuando tiene colesterol alto, cuando está gordo, pero no está acostumbrado a irle a pedir ayuda para dejar de fumar. Culpa de los médicos, que muchas veces no sabíamos cómo tratarlo. Ahora sabemos y estamos dispuestos a ayudarlos. Porque es un gran problema de salud pública y si no tomamos una decisión, esto es lo que más mata en el mundo. Y porque cuando dejamos de fumar contribuimos también a un cambio cultural mucho más saludable, y porque cuando uno es adicto no está libre, independientemente que sea joven y que uno no todavía, por suerte, no tenga daño por tabaco, cuando uno depende de una sustancia para generar determinado acto de vida, no es libre. Entonces, también cuando hablamos de salud física, también debemos incluir la salud psíquica, esto que nos permite elegir, hacer lo que queremos cuando queremos. Y la otra pregunta que quiero dejarles como algo para que lo sigan pensando, vieron que estamos acostumbrados a que nos digan todo el tiempo, che, para dejar de fumar tanta historia tenés que romper el paquete y listo, ¿no?
hay que agarrar el paquete, hay que romperlo. En definitiva, yo lo hice y lo mejor que te puede pasar, tanta historia para dejar de fumar. Bueno, la verdad que cuando las estadísticas en el mundo muestran que cuando 100 fumadores decididos a dejar de fumar, convencidos, motivados, que quieren hacerlo y lo hacen tirando el paquete en forma compulsiva, lamentablemente un alto porcentaje recae el tercer día, le sigue otro porcentaje mayor a los 15 días y solo se mantienen sin fumar muy poca cantidad al año. ¿Y esto por qué? Porque los que les conté antes, porque hay un síndrome de adicción, porque hay un síndrome de abstinencia que se provoca cuando uno deja la nicotina y porque hay estrategias que hay que aprender para vivir y formar una nueva identidad no fumadora. Si uno hace un tratamiento, las posibilidades se elevan en un 50% al año. Entonces hay que aprovechar esa posibilidad, hay que aprovechar la posibilidad de dejar de fumar sin sufrir. Y hasta ahora se sabe que, desde el punto de vista de la evidencia médica, que el mejor tratamiento disponible es una ayuda a partir de lo farmacológico para manejar el síndrome de abstinencia y, como ya van a escuchar en el resto de las cosas, aprender habilidades, aprender a mirar los recursos que cada uno tiene, aprender a disfrutar sin ningún tipo de muleta, y esto se hace a partir de un proceso, que es lo que se llama tratamiento cognitivo-conductual en términos médicos, no importa el nombre. Lo importante es entender que uno tiene que acercarse a un proceso para verdaderamente ser libre de esta adicción. Muchos se preguntan quiénes tienen éxito, ¿no?, en esto de la cesación. Ustedes saben que en este proceso, lamentablemente, la recaída es parte del proceso y lo único que no hay que hacer es asustarse. Lo primero que hay que hacer es volver a pedir ayuda y no sentir vergüenza, porque los que hacemos adicciones sabemos que esto puede ocurrir, pero que la recaída deja de ser tal cuando uno vuelve a pedir ayuda. Pero la verdad que cuando la gente quiere dejar de fumar, cuando se compromete con ese proyecto, cuando pide ayuda, cuando entiende que puede hacerlo con apoyo, cuando tiene motivos suficientes y cuando se anticipa planificando, las posibilidades de éxito son muy grandes. La verdad que nadie dice que dejar de fumar sea fácil, pero muchos que lo intentaron dicen que vale la pena hacer el esfuerzo, porque la verdad que nos pone en una situación de salud física, psíquica, que no se puede comparar con nada. El texto o el tema de esta reunión es hábitos nocivos. Entonces, el hábito, estas cosas comienzan, como dijo la doctora, de una manera muy simple. Pareciera que uno prueba algo que no tiene ninguna importancia, que lo va a poder dominar, que lo va a poder controlar, pero sin embargo, en poco tiempo esto lleva a la dependencia, precisamente por las cosas que la doctora dijo, porque todos estos enoxas, estas sustancias, tienen algo que se combina con algún sistema, con algo dentro del sistema nervioso que lleva a experiencias de placer y asociar el placer con la introducción de estas sustancias. Los primeros síntomas suelen pasar desapercibidos y la sociedad, este es uno de los problemas que tenemos en este momento, que la sociedad está cada vez más permisiva. No tanto para el tabaco, que el tabaco hemos adquirido una conciencia importante y hay una lucha seria contra el tabaco basada bueno, no importa, en elementos de políticas nacionales como el precio, como la publicidad, como la restricción, ¿no? Pero respecto de la droga y respecto del alcohol, la sociedad está cada vez más permisiva. El hábitos nocivos, decimos, bueno, el hábito es un modo de proceder o de conducirse que se repite por actos iguales, pero es nocivo cuando se produce algún tipo de daño. La doctora habló de la dependencia. El hábito repetitivamente conduce a la dependencia. No todas las personas desarrollan dependencia. Es necesario la presencia de algunos otros factores, de alguna capacidad de establecer químicamente una relación, como decía la doctora, entre la sustancia que ingresa y algunos receptores cerebrales, pero en el tabaco, por ejemplo, la dependencia se establece rápidamente, en el alcohol con un poco más de distancia y en la droga la dependencia se establece siempre que haya una disposición particular. ¿Qué es la dependencia?
La dependencia es un fuerte deseo, hay dificultades para controlar el consumo, los que fuman saben perfectamente lo que les cuesta dejar de fumar. Hay un síndrome de abstinencia, que es la percepción de que cuando uno deja la sustancia comienza a tener síntomas incómodos, angustia, depresión o ansiedad o temblores. Hay abandono de intereses por cualquier cosa que no sea la droga. Todos sabemos que con el correr del tiempo, las personas que toman alcohol, las personas que dependen del alcohol y quienes dependen de la droga, se desinteresan por todo lo que no sea eso. Y a pesar de que tienen conciencia del daño, persisten en el consumo. Bueno, nos estamos ocupando de alcohol y drogas. Tenemos una diferencia entre lo que es el uso, el abuso y la dependencia. El uso es el uso recreativo en general. Mucha gente fuma un porro, fuma un cigarro o toma quizás alguna vez alguna cocaína o consume alcohol de manera familiar, de manera social. Digamos que esto no representa ningún problema. Sí, cuando el abuso, que significa el uso de drogas, alcohol, para obtener un beneficio particular. En el caso de los jóvenes, el alcohol como un liberador que les permite un mejor contacto con los demás, rompen la timidez propia de la adolescencia, y nos pasa a los adultos también. Con un poco de alcohol nos sentimos un poco mejor. Y la dependencia, bueno, es el consumo no voluntario. La primer columna, personas que han usado en la vida, digamos que alguna vez en la vida han tomado alcohol, 70 de cada 100, esto está en porcentaje, es decir, cada 100 personas, 70 han tomado alcohol. 50, o la mitad, han probado el tabaco, y 8 de cada 100 han fumado marihuana. Cocaína, casi 3, y tranquilizantes, porque los tranquilizantes utilizados sin una indicación médica adecuada, también representan una droga que uno se va incorporando para lograr algo. Decía los tranquilizantes 3. Si yo pregunto quién ha fumado alguna vez marihuana, bueno, las respuestas van a ser distintas quizás, porque también esto está relacionado con las edades. Si pregunto cuántos han usado el mes pasado, alcohol 44, tabaco 27, marihuana 2 y cocaína 0,5. El mes pasado, esta es una encuesta nacional de buena calidad, hecha por el Cedronar, es para el año 2010. El Cedronar tiene un observatorio de drogas, repite estas encuestas cada año, cada 2 años, en determinados grupos de población. Y entonces, el mes pasado, es decir, los últimos 30 días, la tasa de personas que han consumido es esta. Ahora fíjense, entre los 18 y los 24 años, estamos hablando de una edad muy crítica, porque yo les estaba diciendo recién que la droga y el alcohol sirven para modificar la percepción que el adolescente tiene de sí misma y de su vínculo con la sociedad y con los otros adolescentes. Alcohol 57, tabaco 33, marihuana 6 y cocaína 1. En esas edades, en los últimos 30 días, de cada 100 personas, 7 han consumido marihuana y 1 ha consumido cocaína, 1,5. Y aquí en la otra columna les he puesto la edad promedio en la cual se inicia el consumo. Para el alcohol los 15 años, para el tabaco 15, para la marihuana 18 y para la cocaína 20. Esto es edad promedio. Significa que hay gente que, y esto estamos viendo que está sucediendo, que está bajando la edad de inicio. Los jóvenes comienzan a tomar alcohol y a consumir marihuana mucho antes de lo que lo hacían hace 10 años o hace 20 años. ¿Qué pasa? Porque una cosa es consumir, una cosa es probar, una cosa es tomar contacto con el alcohol y otra cosa es tomar contacto abundante con el alcohol. Son dos cosas distintas. Y entonces aquí tenemos, miren, entre los 12 a los 17 años, esto es la cantidad de jóvenes, la cantidad de personas de 100 que tomaron, ¿cuántos tomaron más de una cuota aceptable? ¿Cuántos llegaron casi a la borrachera? En este caso están marcados 5 vasos, ¿no?
Entre los 12 a los 17 años, 30%, es decir, 1 de cada 3 de los que tomaron algo, tomaron hasta emborracharse. Y entre los 18 a los 24, 40%, es decir, 1 de cada 2 prácticamente se ha emborrachado cada vez que ha probado el alcohol en los últimos 30 días. Esto marca que no solamente importa el contacto con el alcohol, sino de qué modo se hace el contacto. Hoy en día todos vemos los jóvenes en la previa cómo se disparan estas botellas de cerveza o estas mezclas infernales que tienen con alcohol pesado y algunas otras sustancias que se ponen, y hasta tenemos bastantes muertes con eso. Bueno, los daños, ya la doctora habló de los daños físicos, los daños familiares. En realidad el tabaco no genera tanto daño familiar como genera el alcohol y la droga, ni tampoco genera daño social por contacto, pero el daño, la droga y el alcohol provocan un grave daño social y un grave daño familiar. Daña en la primera madurez y al final nos excluye en la edad adulta. La doctora habló de la importancia de la publicidad. ¿Cuál es la puerta de entrada? La llave de esa puerta de entrada al alcohol es la presión social. Los jóvenes están muy presionados por razones del esfuerzo para ubicarse, para incorporarse a la sociedad en un medio en que hay poca comunicación, en un medio en que hay distancia entre las familias y los adultos de una familia y los jóvenes, y al mismo tiempo los medios de comunicación masivos con la publicidad empujan. El target adolescente, ustedes ven que cuando se hace publicidad de alcohol, ahora no de tabaco, porque está prohibido, digamos, el tabaco ya no permite que se muestren jóvenes, pero en el alcohol se siguen mostrando jóvenes. Si ustedes recuerdan la publicidad de Quilmes, de la cerveza, y no solamente de Quilmes, de cualquier marca de cerveza, prácticamente lo que se muestran son jóvenes. Ninguna publicidad les va a mostrar ese mismo joven 20 años después, porque, por supuesto, lo mostramos nosotros aquí con estas exposiciones. Y la otra puerta de entrada o la otra presión es la imitación de padres alcohólicos. Vemos con mucha frecuencia, cada vez más, la presencia de alcoholismo en hijos de alcohólicos y de adicciones en chicos cuyos padres son adictos. La cocaína, la marihuana, comenzó a usarse hace 30, 40 años. Ahora estamos viendo estas enfermedades en los hijos de aquellos que hicieron adicciones hace 15, 20, 30 años. Cuando se prueba inocentemente la marihuana, en este momento la gente dice probar no tiene mayor importancia y se está bajando la percepción del peligro que representa un cigarrillo de marihuana o un poco de cocaína. Este gráfico muestra para los varones la parte roja, es decir, más o menos la mitad, son los que usan frecuentemente. No son adictos, pero usan frecuentemente los que el último año consumieron con bastante frecuencia. Estos son los que son ocasionales. Estamos hablando de varones en el consumo de marihuana. Las mujeres, 29%, y el total, bueno, quiere decir que de los que supuestamente consumen marihuana de una manera recreativa, porque se juntan a fumar un porrito, alguna cosa, resulta que más de la tercera parte, casi el 40%, 4 de cada 10 lo usan con frecuencia. Y esa frecuencia, en el caso de la droga, en el caso de la marihuana, es lo que lleva a constituir lo que la doctora mostraba recién como estas asociaciones entre el ingreso de la droga y el receptor químico que le va a decir que es placentera y que es útil. Aquí estamos con la cocaína, lo mismo que presenté recién, estamos con la cocaína. Tenemos la tercera parte
de los que consumen cocaína así ocasionalmente no es ocasional. Por más que parezca que es ocasional, no es ocasional. La tercera parte está en camino a la dependencia. Y bueno, aquí tenemos que reflexionar todos nosotros respecto de qué es lo que nos está llevando o qué es lo que es un impulsor de la droga. La cultura de la transgresión. Si miramos nuestra sociedad, realmente tenemos una sociedad que no es muy, o es bastante blanda con el tema de las transgresiones. De hecho, todos tenemos algunas mini transgresiones, pero resulta que algunas no son tan minis. Cruzar una luz roja, bueno, ahora está bastante más perseguido, pero frecuentemente cometemos transgresiones de tránsito como la luz roja o transgresiones familiares, mentimos, engañamos, decimos cualquier cosita, tenemos nuestras trampas, y la transgresión se enseña además, si mentiste va mejor, el empleo en negro, que es una transgresión importante, y tenemos una buena cantidad de empleo en negro que provoca un daño social, la transgresión social con fraude en impuestos y por último yo he puesto la transgresión política, que es también otro de los fraudes corrientes en la vida cotidiana que hace tanto daño a la sociedad. Los elementos sustantivos de la prevención, la comunicación y la participación. Es todo lo que permita comunicarse entre nosotros, todo lo que fomente la comunicación ayuda a prevenir la adicción. Lo opuesto de la participación es la carencia y la exclusión. Hace unos días atrás, 2, 3 días, no recuerdo, una muy interesante artículo del padre Pepe. ¿Conocen quién es el padre? Bueno, un muy interesante artículo en La Nación del padre Pepe, señalando que en su tarea de la villa lo que había visto era la exclusión. Jóvenes que no esperan nada de la vida, absolutamente nada, que no tienen la posibilidad remota de incluirse en todos los beneficios que la sociedad nos da a todos, que no tienen la posibilidad ni siquiera de tener un trabajo, ni de aspirar a un trabajo, que no se acercan a la educación. Bueno, él hablaba de la exclusión y entonces decía, yo me apoyo en eso que él decía que la discusión entre penalizar y despenalizar la droga realmente es un problema de intelectuales, no es un problema de la gente que la consume y de la gente que necesita y que usa la droga como una manera de encontrarse de alguna manera en la vida. Este es el inicio en las drogas, la marihuana, que parece ser una droga blanda, así la llaman, resulta que el 82%, perdón, el 82% de los que consumen se iniciaron con la marihuana. Aquí tenemos algo referido a la familia. Cuando uno le pregunta a los adictos qué pasa con la historia familiar, los padres que expresan haber puesto límites representan una tercera parte y la mayor parte son padres que no pusieron límites a los hijos. Hablando de esto, entonces, un poco para padres, ¿cuáles son los cambios en la conducta de los hijos que nos alertan? Tenemos cambios en la conducta escolar, cuando un chico empieza a faltar a las clases o cuando empieza a traer alguna información que no es la que corresponde o comienza a haber agresiones en la escuela. Estos cambios hay que tenerlos en cuenta, lo mismo que pequeños hurtos en la familia. Pequeños hurtos en la familia es una de las primeras cosas que aparece con la droga porque los chicos empiezan a robar para comprar. Los cambios en los horarios de sueño, cierta irritabilidad, los ojos rojos, amigos desconocidos, desarreglos con el dinero. Estos son síntomas familiares. Y por último, un aporte que vine haciendo a lo largo de toda la charla, que es el penalizar, despenalizar o legalizar. Son dos cosas distintas. ¿Por qué se habla de despenalizar? Y en este sentido estamos de acuerdo con que no se debe penalizar el uso de la droga, porque penalizar no lleva absolutamente a ningún resultado. Lo único que lleva es a estigmatizar, a lograr que se esconda
la adicción, lograr que el que puede pedir alguna ayuda no la pida porque tiene miedo, y al mismo tiempo no se lucha contra lo importante que es el tráfico. Los que piensan que no representa un riesgo, que son los de este lado, de estos que piensan eso, un 30% la usan frecuentemente. Cuando hay convicción de que hay un gran riesgo, el uso es mucho más bajo. Quiere decir que si imponemos la idea de que realmente es un riesgo el consumo de la marihuana, estamos hablando de marihuana aquí, si imponemos que es un riesgo, vamos a lograr que esta proporción caiga a este nivel. Y esto es cuánto de fácil es llegar a la droga en la población según las distintas edades. Miren, la población que considera que es fácil, aquí tenemos 18 a 24 años. Esto es marihuana 12 a 17 años. Y esto es marihuana 18 a 24 años. Quiere decir que la mitad de la población, hasta los 20 años, o los 24 en este caso, sabe que es muy fácil. Considera que es fácil. Quiere decir que si se mueve un paso, la consigue. Esto significa en qué medida es fácil obtener la droga para jóvenes de estas edades. Y en este caso aquí está la cocaína. Más o menos 4 de cada 10 entre los 30 y 40 años, 35 y 49, 4 de cada 10 consideran que simplemente haciendo clic consiguen la cocaína. Esta es de en qué medida la sociedad los tiene cerca la droga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos ahora a darle paso a Ariel para que nos haga un comentario desde su experiencia personal. Hola, buenas tardes, me llamo Ariel, soy un exadicto. Agradecerle a la gente que organizó este evento por dejarme participar y para dar testimonio de lo que me transcurrió en mi vida, y bueno, y hoy puedo decir que estoy trabajando en una comunidad terapéutica y soy operador y ayudo a adictos a recuperarse, a adolescentes, a cualquier tipo de adicto a partir de mi experiencia y por supuesto estudiando y leyendo un montón de cosas. Estaba escuchando el porcentaje de que no hay riesgo. Generalmente, si vos le preguntás hoy a un chico que esté en consumo de cocaína o marihuana y si tiene algún riesgo, no se va a dar ni cuenta. Uno toma conciencia a partir de que hace un tratamiento, de que estuvo en riesgo su vida, porque uno está en consumo, no sabe que es papá, no sabe que es pareja, no sabe ser hijo, no sabe que tiene un trabajo. Y bueno, después cuando se da cuenta, no tiene nada, pierde todo. Generalmente yo perdí todo, me di cuenta cuando empecé a hacer tratamiento. Bueno, y empecé a recuperar las cosas que había perdido, algunas las pude recuperar, otras no las recuperé. Lo más importante que pude recuperar en mi vida. Generalmente al adicto ustedes ven chicos en la calle, drogados, terminan generalmente presos, muertos, robando, gente que está a falta de afecto, padres que no ponen límites, es verdad, porque a mí nunca tuve ningún límite, siempre hice lo que quise. Y generalmente está donde hay un adicto está enfermo el entorno familiar. No solamente tenga que hacer tratamiento el adicto, el que consume, la familia también tiene que hacer tratamiento, porque es muy importante de que se pueda revertir el vínculo que se formó durante años, un vínculo enfermo, tanto el padre, el hijo con los padres, con los hermanos, con lo que sea.
Y bueno, lo principal de todo, que el lugar donde yo me recuperé, que fue una comunidad terapéutica, se basó en recuperar los valores, mi dignidad como ser humano. Esto no tiene nada que ver ni con la droga ni con la adicción. Es decir, uno se empieza a dar cuenta que es un ser humano, que tiene sentimientos, que puede pensar, que puede actuar. Es decir, son los tres ejes que tiene el ser humano: psíquico, emocional y conductual. Bueno, y empecé a revertir esas conductas y poder hablar de realmente lo que le pasa. La palabra adicción significa no hablar en el adicto. Generalmente uno le ha quedado marcado algo en su vida, en su historia personal, y hace que no pueda afrontar lo que tenga que afrontar o decirle al otro lo que siente, lo que piensa. Y bueno, y gracias a ese tratamiento que hice yo, empecé a recuperar mis valores. Me sé cuidar, soy solidario, soy noble, todos esos valores. Pero el valor principal que recuperé, que no existe, que solamente, el doctor sabe que solamente se maneja en las comunidades terapéuticas, es el amor responsable. El amor responsable es querer al otro poniéndome un límite. Yo te quiero, pero esto no. Ese es el amor responsable, que no existe en ningún lado. Ustedes entran al internet, buscan valores y amor responsable no va a salir en ningún lado. Eso es lo que yo aprendí. Es el amor responsable conmigo y con la gente que quiero. Creo que al adicto hay que trabajarlo en las actitudes, en reeducarlo. No tiene que ver la clase social que tenga, puede ser un chico de una clase de nivel muy bajo y puede ser un chico de un nivel alto, y el sentimiento, la historia puede ser muy parecida, muy dolorosa. Fíjense en que por ahí estamos hablando de un chico que es de una familia de posición económica muy buena y los padres están ausentes por trabajo, por motivo, y lo crea la abuela, lo cría. Y en un chico por ahí de una clase muy baja, los padres tienen que trabajar todo el día y el hijo, de vez de criarlos por sus padres, son criados por los abuelos. Es decir, como que se invierten los roles. Es decir, el abuelo cumple el rol de padre y el padre está ausente y la madre tiene que trabajar todo el día porque los padres están separados y el chico se genera una familia disfuncional, así se dice, doctora. Que cada uno cumple el rol que no le corresponde. Por ahí el padre cumple el rol de amigo y no de padre, porque yo lo hice con mis hijos eso. Y bueno, y es muy difícil, es muy difícil empezar un tratamiento al principio porque uno no tiene noción de nada, vamos a decirlo con la verdad, no tiene ni idea. Y ahí está a ver la familia cómo hace con su hijo, con su primo, con su amigo para llevarlo a hacer un tratamiento. ¿Qué hacemos? Seguramente muchos de ustedes deben tener gente conocida o hijos o sobrinos que deben tener el problema de adicción a las drogas. ¿Y qué hacemos? Ya no lo podemos controlar. Y es muy difícil. Hay que tomar decisiones. Y generalmente es muy difícil tomar decisiones. Porque si yo fui adicto, en un momento mi papá no pudo tomar decisiones conmigo. No es que yo le eche la culpa a mi viejo de que haya sido adicto. Yo fui a probar la droga, entré y punto. Pero en el momento que necesita un referente, tanto papá y los padres, por ahí están los abuelos o está cualquier otra persona. Y la educación empieza por sus padres, por los referentes. Entonces, el problema social que tenemos, el vivir en el consumo de las zapatillitas de marca, que hay que darle lo mejor a los hijos porque los padres tienen que trabajar los dos y no alcanza la plata, hacen que por ahí no tengan el tiempo necesario para estar alguno con sus hijos. Yo lo cambié todo eso. Yo trato del fin de semana tener mis espacios con mis hijos para poder enseñarle y decirle, mira, en un futuro, porque son chicos todavía, mira, papá le pasó esto, elegí este camino, me pasó esto, y hoy elijo este camino.
Es eso. Después, si mi hijo elige el camino equivocado, lo voy a estar al lado para acompañarlo y para sacarlo ahí, para poner el camino que se necesite. A veces, yo que estoy trabajando ahora con los chicos, es mucho más fácil trabajar con el adicto, que vos ves que tiene la voluntad de salir, aunque le cuesta, que trabajar con los padres, porque hay que trabajar con la familia en ese caso. Y es mucho más difícil con los padres. Se está dando mucho esto que dijo el doctor, de chicos que tengo ahora en el grupo que coordino yo, de 14, 15 años, que los padres son adictos. Es decir, la madre por estar separado, el padre adicto, no participa de los grupos y ese pibe de 10, 1 por ahí se puede llegar a recuperar. Generalmente ustedes ven que cuando agarran van presos los adictos y por ahí los grandes vendedores de las drogas no se llega nunca. Y bueno, y eso hay que convivir. Lo principal que aprendí yo es, me sé cuidar, aprendí a cuidarme, aprendí a decir que no, aprendí a poner mis propios límites. Porque si yo no me pongo mis propios límites, no le voy a poner los límites a mis hijos. Que no repetir mi historia sería. No ser un padre permisivo. Cuando no es no, cuando es sí, es sí. Nada, estoy muy orgulloso por recuperar mi dignidad. Creo que lo más esencial para que un chico se recupere es el trabajo que hago yo en esta comunidad que trabajo, que se trata de reeducarlo. Es decir, de la droga es la consecuencia, es reeducarlo. Hablarle de los valores, que muchos, todos los tenemos incorporados, eso es lo principal, y empezar a enseñarles a incorporar los valores, hablarle de la familia, que es importante, que se ha perdido un montón de cosas, el caso de comer un domingo todos en familia, eso se ha perdido, y nada, y mostrarle la realidad. Es decir, hay que hablarle con la verdad a los chicos. Mirá, la droga existe, seguramente muchos van a probar, porque por curiosidad o porque están en una esquina y tienen 4 amigos, por vergüenza o por no sentirse menos, van a probar para no quedar como discúlpeme, como el boludo, porque así se manejan los chicos ahora. Y bueno, es un flagelo que hay que luchar todos los días, que estar atento. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias a vos. Gracias. En realidad faltó límites y comunicación, las dos cosas. Es decir, vos cuando pones un límite a un chico, por ejemplo, tu hijo se subió acá arriba, se puede caer. Entonces dijo, el límite es, tenés que bajarte y darle la explicación del por qué. Ahí estás poniendo el límite y le explicás, si no el chico no va a entender. Si vos decís, bajate y le gritás, el pibe se va a quedar con el grito y no se va a quedar que está en peligro, que se puede lastimar. Es decir, uno cuando pone un límite a un hijo, hay que poner el límite y explicarle el por qué tiene ese límite. ¿Cómo hago? Primero no retándolo. Vieron que en general hay como uno se angustia cuando está con un fumador porque sabe los daños que el tabaco provoca y en general considera que retando, viste cómo te digo yo que tenés que dejar de fumar porque hace daño y en general esto no ayuda, acercándole la posibilidad de que, entendiendo que esto es una adicción y que necesita una ayuda y evaluando la posibilidad de encontrarla. Cada vez somos más los médicos que ayudamos a dejar de fumar y esto es lo que hay que entender, que esto es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento, porque hay tratamientos eficaces, por supuesto hay drogas, medicamentos diseñados especialmente para dejar de fumar, que lo que van a actuar es sobre la dependencia química, ¿se acuerdan lo que hablábamos del cerebro? Van a disminuir y atenuar el síndrome de abstinencia y esto permite que uno no esté obsesivamente pensando en el cigarrillo y pueda, como pasa en todas las adicciones, aprender a cambiar estrategias, generar conductas, modificar los hábitos, los rituales, el automático y aprender a vivir sin el cigarrillo. Bueno, entonces vamos cerrando este taller, agradeciendo por supuesto a los que participaron, a la doctora, a Ariel,
Muchas gracias por tu Muchas gracias, participación. Ariel. Doctor, muchas gracias. Por supuesto también agradecer a nuestro gerente que le pone fuerza y pila para que esto se desarrolle. Y por supuesto a los que lo organizan, que le ponen siempre lo mejor de sí para que salga esto de la manera que todos ustedes se merecen. A ellos y a sus compañeras que las van reemplazando en la tarea, por supuesto. Así que muchas gracias y reitero la invitación para el día 5 de julio, que se va a pasar también por internet, Plan Materno Infantil. Muchas gracias a todos.